Listo. Muy bien, muy buenos días, chicos. Muchas gracias a la maestra por brindarnos esta hora. Y vamos a estar platicando acerca de la historia del trabajo social en México, y vamos a hacer la comparativa también en Colombia, ¿sí? Ahorita ya estábamos platicando un poquito más o menos de los años, de los campos de acción. Entonces vamos a ver algunos sucesos y ya teóricamente vamos a bajar un poco más la información. Bien, en cuanto a las etapas del trabajo social, algunos autores nos indican que es desde el servicio social, donde estaba la beneficencia, la caridad, y después ya con métodos y técnicas se va formando la disciplina. En este caso, Ezequiel Anderer, que es un sociólogo argentino, donde tenemos la mayor parte de la literatura de trabajo social es por él, nos dice que es una concepción benéfico-asistencial. Donde tenemos también que es una visión paramédico o parajurídico y es tecnocrática y desarrollista, ¿sí? En lo que decíamos anteriormente, se le veía al trabajador social como un ayudante del abogado, como un ayudante del médico y auxiliar de otras profesiones, ¿sí? Esto era en el surgimiento. Otro autor, Boris Lima, ya de Latinoamérica, nos indica que surge en el feudalismo la asistencia social y se ve como la caridad y la filantropía. Y aquí tenemos una de las principales organizaciones donde surgen los trabajadores sociales y se desarrollan, que es la COS, es la Sociedad de Organizaciones de la Caridad. ¿Sí? Esta es una institución muy importante donde surge específicamente el trabajo social. Nos dicen que también es en una etapa técnica. Entre otros sucesos, en 1869 se crea en Ámsterdam la primera escuela de trabajo social. A nivel Latinoamérica vamos a tener en 1925 en Chile. Para contextualizar, en México es en 1933, específicamente en la Ciudad de México, en la Escuela de Enseñanza Doméstica de la Secretaría de Educación Pública en México. Para irnos a Jalisco, es en el 1953, por ejemplo, en la Universidad de Guadalajara, que es la Universidad Pública de Jalisco. Entonces vamos como 20 años atrasados, Jalisco y la Ciudad de México, para contextualizar en dimensiones, porque en el estado de Jalisco fue un poquito después. 33 en México. En 1940, también en la UNAM, se hace ya la profesionalización del trabajo social, ¿sí? Aquí ya viene la etapa precientífica con el movimiento de la reconceptualización. Acuérdense que el movimiento de la reconceptualización es este gran proceso histórico que nos da pie de ser una disciplina asistencial técnica a ser pie ya una profesión de las ciencias sociales con elementos teóricos, epistemológicos, con visión instrumental que nos permite tener una intervención más enfocada a lo científico, ¿sí? Entonces, ¿ahí vamos bien con la historia? Sí. Vamos con el siguiente, por favor. Bien, algunos exponentes. Juan Luis Vives, esto hablamos de los 1800, Mary Richmond, ¿sí la conocen también? Sí. Mary Richmond con su libro Diagnóstico Social de 1917, sí, hablamos de 1800, 1900, San Vicente, Luisa, Octavia Gil, todos de los 1800, Julia Nava de Ruiz, ella es de México, es la iniciadora de la primera escuela de trabajo social allá en México. Irene Robledo es la precursora de la Escuela de Trabajo Social, pero en Jalisco, de donde yo vengo. Natalio Kirchnerman, que recientemente murió hace pocos años, él es argentino, trabajador social, también uno de los teóricos importantes en cuanto a la literatura. Ezequiel Anderer todavía vive, sociólogo argentino, pero ha escrito muchos libros y mucho material para el trabajo social. Él todavía vive, lo conocí yo hace como unos 8 años, yo creo, en un congreso en Querétaro, allá en México, y ya pues lleva algunas publicaciones, pero sí en esa época tenía más de 80 años, entonces también ya es uno de los
escritores más longevos en cuanto al trabajo social. Y María del Carmen Mendoza Rangel también es una maestra de la Universidad Nacional Autónoma de México, precursora del trabajo social. Ella ya es maestra jubilada y también tenemos varias aportaciones a nivel de literatura colectiva. Bien, bueno, Mary Richmond fue feminista, sufragista, defendió en sus libros la democracia y participación igualitaria enfrentando el autoritarismo. Desarrolló obviamente el trabajo social de casos, ¿sí? Algo importante con Mary Richmond. A Mary Richmond le comienzan a dar importancia porque trabajó en el hospital de Massachusetts con el doctor Richard Cabot. Ella empezó sus trabajos de investigación en hospitales con el trabajo social de casos. Entonces empiezan a trabajar juntos y a través del médico, que obviamente siempre ha sido como la figura más importante en el ámbito de la salud, es que le empiezan a dar importancia a la trabajadora social, de este binomio y de esta sinergia que crean ellas dos. Entonces en el hospital se empiezan a generar todas estas sinergias y toda esta literatura en cuanto al trabajo social de caso. La siguiente, por favor. Estas se las quedan para ustedes, ¿eh? Por si no alcanzan a anotar algo, no se preocupen. Es material para ustedes. Sí, ya las tiene su compañera todo el material. Bien, Julia Nava de Ruiz, ella de México, en 1910 colaboró en la fundación del Club Femenil Antireeleccionistas. Vean que todas han sido luchadoras sociales, todas las precursoras, Mary Richmond con el voto, Julia también, sí, entonces son muy combativas. Conferencista y oradora, hizo cursos en Europa. Obviamente, como todo surge en Europa, todas empiezan a ir para allá. Irene Robledo también hace cursos allá y se traen todo lo que aprenden y lo empiezan a implementar a nivel México y Latinoamérica. Fundó la Escuela de Trabajo Social y Enseñanza Doméstica, así se llamaba, no solo trabajo social, en el 1933, ¿sí? Esto en la Secretaría de Educación Pública. Allá en México se llaman secretarías a todos estos departamentos, aquí creo que los conocen como ministerios, ¿no? Secretaría de Educación, Secretaría de Economía, Secretaría de Relaciones Exteriores, y aquí son ministerios. Bien, Irene Robledo García, también de México, específicamente en Jalisco, y como les decía, en 1953 funda el Departamento de Trabajo Social. Y ella tuvo otras profesiones, fue enfermera, médico homeópata, dentista y también trabajadora social. Y de hecho sus restos, si tiene una estatua, está en Jalisco, en la rotonda de los jaliscienses ilustres, ¿sí? Ahí tenemos como abanderado del trabajo social está Irene Robledo. De hecho, ahí se llamaba de los hombres ilustres, es un monumento que está en el centro histórico, y con la entrada de mujeres de ella y otras mujeres empiezan y le cambian el nombre a los jaliscienses y las jaliscienses, porque ya no era exclusivo para hombres. Entonces ella está ahí. Natalio Kirchnerman, ya hablamos que él es de Argentina. Ezequiel Anderer, muchos piensan que es trabajador social, pero no, él es sociólogo. Como ha escrito tanto y hay mucho material de él para retomar de diversas materias o del trabajo social, piensan que es, pero él es sociólogo. La siguiente. María del Carmen Mendoza Rangel, de la UNAM, ya hablamos de ella también. Bien, del trabajo social en Colombia, Ángela María Quintero Velázquez, que también es una importante escritora, sobre todo en el ámbito de la familia. Yo los artículos y los libros que he leído me han servido para la orientación de clases, de talleres o de materiales enfocados al trabajo social familiar. Ella desde 1981 es profesora en el Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia. ¿Cómo cuánto tiempo está aquí?
¿Cuántas horas? En carro como 11. Como 11. Ah, ok, entonces más como al centro. Como allá en Bogotá, cerca. Sí, Okay. Muy bien. Y otra exponente, Rosa María Cifuentes Gil, ella escribe mucho de sistematización de la práctica, ¿sí? Es colombiana, licenciada en Ciencias Sociales, en Educación Familiar, actualmente es docente y directora de investigaciones en la Universidad Pedagógica Nacional, de la Universidad Javeriana y la Universidad de La Salle. ¿Dónde están estas universidades? ¿Están cerca o lejos de aquí? Cali. 3 horas y media más o menos. También hay en Bogotá, A lo mejor yo creo que serán en Bogotá, que están más al centro, o lejos o cerca de aquí. A veces a unas 3-2 horas. Sí, fue donde llegué yo. Y Bogotá 5. Muy bien, entonces ellas son, en cuanto al trabajo social aquí en Colombia, no sé ya qué otros precursores, yo en cuanto teóricamente, no les estoy mencionando a algún hecho histórico. Ellos más bien en investigaciones vigentes son las que yo conozco, las que yo he retomado para mis investigaciones y las líneas de investigación que ellas manejan, que son trabajo social familiar y sistematización de la práctica. Sí, hay otros. ¿A qué otro precursor tienen o importante teórico aquí en Colombia? No me acuerdo. La primera mitad va a ser. Sí, la señora Virginia, pero no recuerdo el apellido en este momento. Ella es una de las pioneras también de ese trabajo social aquí en Colombia. Okay. Hizo muchos aportes. Virginia Gutiérrez, muy bien. Tenemos también a una religiosa, Sor María Ignacia. Tenemos a un señor que era abogado y él ayudó a que la profesión se volviera Como el profesional. doctor que les comentaba con el Exacto. Richmond. Okay. Ajá, él ayudó a que la profesión se volviera pues como disciplina. Claro. Sí, tenemos varios. Ok, muy bien. Entonces, más bien estos son como contemporáneos en cuanto a la investigación, ¿vale? Que están vigentes todavía. La siguiente, por favor. Bien, acerca de los planes de estudio, obviamente con el surgimiento de la historia van cambiando los planes de estudio desde técnico hasta la licenciatura en trabajo social, maestrías y doctorados, ¿sí? Anteriormente se ingresaba en nivel técnico, con nivel secundaria, y su plan de estudios contenía materias de preparatoria y algunas de ciencias sociales a la vez, sí, se combinaban ambas. Y no se permitía el ingreso a hombres inicialmente, ¿sí? Por eso fue una profesión muy cerrada a las mujeres, como en el surgimiento de enfermería, que también anteriormente estaba situada en puras mujeres, después ya es mixto, ¿vale? Bien, vamos a hacer una comparativa de las características de los 1900 y las características del año 2000. ¿Quién me da lectura a esta lámina, por favor? Las características de la profesión fueron resumidas de la siguiente manera: investigación y estudio individual de las causas que originan una necesidad y una aplicación del remedio de medidas preventivas, concentración de actividades dispersas para cooperar en el bienestar de la familia, capacitar al necesitado para basarse a sí mismo y seguir marchando en la vida sin apoyo, elevación material y moral del individuo. Vamos a la de los 2000. En la época actual, algunas características de la profesión son las siguientes. El trabajador social en el ámbito hospitalario es una pieza clave del equipo multidisciplinar. Existen especializaciones en el ámbito clínico, psiquiátrico y en trabajo social. Se pueden utilizar los diversos marcos teóricos, metodológicos, instrumentales y tecnológicos. Acorde a las necesidades institucionales, hay puestos operativos de coordinación y dirección en el trabajo social hospitalario. Muy bien, muchas gracias. Bien, entonces tenemos este contraste, ¿sí? A 100 años de evolución, vemos como anteriormente a nivel técnico, con unas visiones más de calidad, de asistencia,
Y en los años de los 2000 obviamente ya tenemos un año más de estudio, materias enfocadas ya más a la epistemología, a la antropología, al desarrollo comunitario y a sus diversos campos de acción ya institucionalmente. Tenemos también que ya empiezan a surgir puestos tanto a nivel operativo en las instituciones como a nivel de jefaturas, de coordinaciones y de direcciones de escuelas de trabajo social o de departamentos. ¿Sí? Esto habla también de una evolución de la propia disciplina y ya no se queda nada más como el auxiliar. ¿Sale? ¿Sí? Bien, algunos sucesos a nivel global, ya lo habíamos hablado. 1869, nos vamos más para atrás, desde 1800. En Inglaterra, la primera escuela de trabajo social a nivel mundial, ya hablamos que fue en Ámsterdam, en Holanda, y fue el Instituto de Formación para el Servicio Social. Por eso, en México y en Latinoamérica, ya viene nuestra historia a partir de los 1900, porque en 1800 fueron y se formaron allá. Entonces, acaban de estudiar, vienen y se permean de toda esta información, y ya hasta los 1900 que lo implementan acá, llegamos, vamos como 100 años de retraso a comparación de Europa. ¿Sí? 25 en Chile, ya lo habíamos platicado, 33 en México, 53 en Jalisco, y aquí ya a nivel licenciatura, que es donde ya tenemos el trabajo social ya como una disciplina. Vamos a ver que a partir de aquí y al año de hoy, 2023, ¿cuál ha sido el avance? La licenciatura en México se creó en 1967 en la Universidad Autónoma de Nuevo León, que es de las, esa y otra universidad son las únicas dos que tienen un doctorado en trabajo social, ¿sí? Ninguna otra tiene. En la misma institución también surgió la primera maestría, ¿sí? El 8 de septiembre de 1997 inició el programa de doctorado en filosofía con orientación en trabajo social. ¿Sí? En México nada más hay dos universidades que está el doctorado, que es la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es como el norte de México para ubicarnos geográficamente. ¿Sí? Son ahí. Y maestrías hay en diversos estados de la República, maestrías propias en trabajo social, y también hay maestrías como combinadas con ciencias sociales y trabajo social. En maestrías sí ya hay muchas como por dónde escoger. Yo, por ejemplo, estudié maestría en desarrollo social, ¿sí? Entonces ahí ya hay un campo amplio, pero en cuanto a doctorados sí es un poco más cerrado, a dos en trabajo social, y hay más también en ciencias sociales, pero sí es un poco más limitado. Bien, vamos a ver algunos en Colombia para hacer una comparativa. La primera escuela de servicio social en Colombia fue auspiciada por la Unión Católica de Servicio Social, creada en 1925 en Bruselas. El trabajo social en Colombia inicia con la Escuela de Servicio Social anexa al Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, el 22 de octubre de 1936, y 3 años de formación. Por eso les digo que vamos muy similares, México y Colombia, 3 años, 1933 nosotros México, ustedes 36. La ley 90 de 1946 se crea el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, nos dice la maestra Rosa María Cifuentes. En el 62, la Pontificia Universidad Bolivariana ofrece la posibilidad del grado de licencia a trabajadores sociales. Sí, ahí vemos ya un avance del técnico a licenciatura. Y en el 59 se reivindica como profesión basada en el conocimiento científico, que es lo que luchamos y lo que peleamos y hacia dónde vamos como ciencia social. Se consolida la estructura curricular alrededor de los métodos de caso, grupo y comunidad. ¿Sí? Eso por mencionar algunos sucesos en la historia de Colombia. Bien, el trabajo social en la antigüedad es la conciencia filosófica incipiente. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí apenas íbamos como, es solo por ayudar, tenemos una metodología, cómo hacemos las acciones, ¿sí? Tenemos ahí
un leve bosquejo de por qué se hacían las cosas con anterioridad, porque venía de la caridad, recuerden. Entonces, ya en la modernidad tenemos ya todo un bagaje epistemológico. Sabemos que conociendo una determinada teoría y utilizando un determinado método, instrumento y técnica, vamos a hacer un adecuado abordaje de una situación problema. A partir del 60 se articula con mayor rigor la economía política, la antropología y la sociología crítica. Se avanza también en el desafío filosófico de crear conciencia epistemológica y asumir también un pensamiento que responda a las realidades emergentes, ¿sí? Tenemos que tener métodos, instrumentos, nuevas herramientas para los nuevos problemas sociales que atañen la sociedad. Yo creo que de los problemas latentes y que han estado siempre, pero que se han visto tal vez un poquito más agudizados en los últimos años, en México y en Colombia, es la violencia, ¿sí? Entonces tenemos ese como un denominador en cuanto a un grave problema social a nivel mundial. Bien, en cuanto a esto, hablando ya de historia y viendo un poco más los exponentes y todas estas cuestiones, la era digital nos debe transportar a esta siguiente etapa de reconceptualización. Vemos cómo hemos tenido un avance desde el trabajo social técnico hasta el trabajo social en licenciatura, y todo esto también al movimiento de reconceptualización. Entonces, la era digital y toda esta que estamos inmersos en la sociedad del conocimiento, de las tecnologías, nos debe transportar también a una siguiente evolución del trabajo social y pasar a una siguiente reconceptualización. La reconceptualización se crea en el 60 a nivel Latinoamérica, y es de donde surge teóricamente y metodológicamente un avance. Entonces, sería aliar las tecnologías de la información y comunicación a nuestro favor, tanto institucionalmente como en materia de ser humano, que todo es más fácil con internet, ¿sí? Hay trámites que los podemos hacer rápido, ahí podemos ahorrarnos mucha burocracia institucional, ¿sí? Entonces es cuestión como de ser aliados de la tecnología y dar así un paso a la siguiente reconceptualización. Pero ¿cómo vamos a lograr esto? Se tiene que reestructurar los planes de estudio, creación de nueva teoría también en trabajo social, porque no podemos seguir trabajando con marcos teóricos epistemológicos de los 1800, de los 1900. Los usamos, claro, para conocerlos y para ver cómo era en la antigüedad, pero ya son obsoletos a un año 2023, ¿sí? Tenemos que trabajar con teoría y con herramientas de estos años, de estos problemas sociales, porque anteriormente pues no había tantos problemas tal vez de violencia, no era tan llamativo, pero la realidad es que tenemos nuevos problemas sociales. Y entonces el uso de estas plataformas y esos ambientes virtuales nos van a permitir esta escala del trabajo social a un siguiente nivel. Vamos a ver. Bien, aquí está la bibliografía que usamos en la conferencia. Ajá, la siguiente. Y esos son mis datos, ¿eh? Ahí está mi correo electrónico. Acá está mi correo electrónico. Cualquier consulta, duda o situación, estoy a sus órdenes, les contesto el correo, ¿sí? Y sería todo por mi parte. Me gustaría pasar al diálogo algunas preguntas, comentarios, dudas que tengan acerca de lo que ya platicamos, los sucesos, los avances. Me gustaría saber cómo es el trabajo social en México. El trabajo social en México es similar. Ya lo platicábamos en cuanto a historia, tenemos cosas muy similares. En México también se estudia 4 años. El nivel licenciatura ya no se ofrecen niveles técnicos, así como puro técnico no es con la preparatoria, pero no contratan técnicos en las instituciones, contratan a puros licenciados en trabajo social. Y los campos de acción se dividen en área tradicional, potencial y emergente. El área tradicional
tiene los campos de inicio que surgen en la antigüedad, que son la asistencia social, el campo de la salud y el campo educativo, ¿sí? Son esos tres como los más fuertes y también donde hay más trabajadores sociales. En el ámbito de la asistencia social tenemos a trabajadores sociales que atienden a diversos grupos, mujeres, niños, en instituciones que se llaman centros DIF, que son parte de la Secretaría de Desarrollo Social, ¿sí? Entonces, ahí hace como esa labor asistencial y se encarga de, pues, de ver los expedientes, dependiendo como la especialización. Hay algunos como para problemas de familias con hijos discapacitados, sí tienen diferentes alas, pero en cuanto a pura asistencia social. Yo, por ejemplo, estoy en un hospital. Allá en México tenemos el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es el sistema de salud más grande a nivel Latinoamérica, ¿sí? A los empleados pues les pagan un seguro y ya con eso pueden acceder a el instituto. Está en todo México. En todo México hay hospitales y clínicas. Ahí se divide primero, segundo, tercer nivel de atención y hay muchos trabajadores sociales. Yo creo que el de salud es todavía más importante porque también tiene más historia y tiene más trabajadores sociales también. Por ejemplo, en mi unidad nada más, que es un hospital de segundo nivel, hablamos que tiene especialidades, pero no tantas como un tercer nivel. Solo hay 44, entonces imagínense. En algunos hospitales son 10, 12, en algunas clínicas, hospitales foráneos es 1. Entonces ahí vemos la magnitud de tanto la población que atiende como lo que ha evolucionado, ¿sí? Y que es fundamental en las instituciones. Esto hablando del nivel salud, que es donde yo estoy. ¿En qué otras áreas se ve? En salud. Trabajo social. Asistencia ya vimos, salud y ¿qué otro les dije? En esta área tradicional, porque vamos por área nosotros, tenemos tres ejes rectores. Entonces en tradicional está asistencia social, el educativo. En el educativo está el trabajador social en las escuelas, en las primarias, en las secundarias y en las preparatorias. En las universidades ya no. Y esto se desglosa de la Secretaría de Educación Pública, ¿sí? Entonces ahí también hablo de los lugares porque son lugares como muy cerrados, o sea, como para ingresar, porque son puestos federales, ¿sí? Entonces son como trabajos más seguros y donde sabes que no te corren fácilmente, ¿no? Entonces, en México, pues todas las personas quieren trabajar en estos lugares, ¿sí? Por ejemplo, donde yo estoy, es un trabajo a nivel federal. Yo puedo trabajar en cualquier estado de la República, ¿sí? Y en la educación es a nivel estatal, o sea, hay en diferentes, pero sus plazas más son de los estados, ellos no se pueden cambiar tan fácil. Entonces tenemos también el educativo, ¿sí? Que ahí funge también, obviamente, como asesor. Tenemos una clase de los campos, mañana, ¿verdad, Basta? Sí, tenemos una clase de los campos donde ya desarrollamos este tema a profundidad. Sí, como un orientador vocacional, ahí analizando por las problemáticas de la niñez, viendo los casos especiales en este nivel educativo. Tenemos el área tradicional, potencial, ya son de las nuevas, 1900 hacia acá. Tenemos el área jurídica y el área empresarial. Aquí tenemos estas dos, un área potencial. El área jurídica también ha tomado mucha importancia, el área jurídica, sobre todo en México, con los denominados peritajes sociales. Ahí lo han tomado mucho en cuenta en juicios. Obviamente tiene que tener una especialización aparte, pero ese campo se ha venido levantando mucho por las problemáticas que hay. En algunas situaciones de juicios o de casos en particular necesitan un dictamen, un peritaje social, ya no solo con lo del abogado, necesitan específico de un trabajador social. Entonces,
estos trabajos de investigación, porque tienen que ir con colaterales y pues es una investigación amplia. Obviamente son costosos, dependiendo de quién lo haga y lo que tenga que hacer, pero déjenme, lo ando pensando en dólares para que podamos estar en una moneda nacional, pues como más de $2,000, así, y cada quien pone su tarifa, no es como que una tarifa fija. Entonces, sí, se ha surgido, o sea, por esos casos que puede ganar una persona, a lo mejor viendo un caso, lo de un mes tal vez, o de 15 días, con un solo caso, pero pues tiene mucho tiempo, pues lo tienes que llevar a lo mejor en meses y tiene que ser trabajo de mucho tiempo, pero sí, con esta especialización han venido estos nuevos campos en cuanto a los juicios orales y el peritaje social. Esto en el ámbito jurídico. También pues están en instituciones de seguridad pública, acompañando los diferentes cuerpos de prevención de la violencia y en comisarías, ¿sí? Y pues los trabajadores sociales de este nivel jurídico pues tienen que estar muy permeados de leyes, ¿sí? Porque ahí pues es algo esencial, que tienen que saber ciertas leyes, ciertos protocolos y todo eso, ¿sí? Por su área de acción. Como nosotros en salud, que tenemos que dominar diferentes normas oficiales mexicanas o cuestiones en cuanto a la salud de ellos, en cuanto al jurídico, porque pueden violar derechos humanos y muchas cosas, ¿sí? Esto en lo jurídico. En lo empresarial también ya es, sobre todo estos 10, 15 años para atrás, ha surgido también mucho de tener un trabajador social en algunas empresas, ¿sí? Donde se dedica, entre otras cosas, que es como la fusión, casi siempre es la fusión y las actividades inicialmente del licenciado en recursos humanos, y aparte le añaden como otras tareas en cuanto al desarrollo de la misma comunidad, de la familia, entre los empleados, ¿sí? Para tener como un ambiente sano y espacios sanos de trabajo. Eso es lo que hace allá en las empresas, que es como afín al de recursos humanos, que es, que ve los pagos y estas cuestiones como un poco más administrativas, pero le han dado como este giro social para que haga estas otras cuestiones también. Y tenemos ya el campo emergente, donde aquí se ven cuestiones comunitarias y cuestiones de medio ambiente, que aquí pues son en instituciones a nivel de dependencias. En medio ambiente pues son muy contadas, o sea, en la Secretaría, la Semarnat, o sea, cuestiones que son muy pocas las instituciones. En realidad ese campo es muy mínimo. Y en el ámbito comunitario puede ser independiente para proyectos comunitarios o en las regiones o comunidades más alejadas. Esos son como los campos que se dividen en México: es tradicional, potencial y emergente, como en estas tres. Tradicional, potencial y emergente. ¿Y por qué emergente? Así se le denomina porque tiene estas dos áreas, que es el comunitario y el de... hay uno que es situaciones de emergencia y desastre, y de como cuestiones ecológicas. Sí, pero son muy poquitos. Los fuertes es salud, educación y el jurídico, sobre todo. Ya son esos tres para mí. Perdón, ¿y cuál es el mejor pago? El mejor pago, esos tres, sí. Le podría decir que salud no, yo estoy, pero no, porque jurídico ya con esto nuevo de independiente de los peritajes y también a nivel de pago, o sea, con una plaza federal, pues con un puesto, sí, todo jurídico tal vez, educativo también gana mucho, luego tiene muchas vacaciones. Yo creo que cada quien tiene como una cierta bondad en su especificidad, pero son sueldos muy similares. Pudiera ser que el jurídico, si se trabaja independiente, o sea, con su puesto, su plaza salud, su plaza fija,
y si trabajara aparte estos peritajes, el jurídico podría ser el de mejor pago. Actualmente, ¿qué problemática está pasando México para que pues tengan que intervenir trabajadores sociales? O sea, ¿cuál es la problemática como más notoria o que tengan que intervenir trabajadores? Yo creo que la desaparición forzada. La desaparición forzada es un tema que está aumentando mucho. Sí, o sea, creo que van de la mano, van en binomio la desaparición forzada y la violencia. Sí, son dos problemáticas que se han, pues se han recalcado con el narcotráfico y todo. Obviamente que en México también, pues es de mucho poder y mucho control. Sí, por eso les digo que estamos como en contextos muy similares. Sí, entonces, yo creo que eso serían sobre todo las desapariciones, porque bueno, los noticieros de allá hay que desaparición de estudiantes, desaparición de personas así. ¿Por enfrentamientos o por cualquier otra? No, por cuestiones de la... No tanto como tráfico de órganos así, porque también hubo una temporada de puros niños, así, no. Más bien es en general, yo creo que producto de la misma violencia, ¿sí? No, o sea, no por alguna situación en específico. Sí, yo creo que esa sería en lo que hemos avanzado un poquito más o estamos en esa vía de trabajo, es en cuestión de derechos humanos y de derechos y atención a población diversa. Vamos como avanzando y vamos ahí trabajando a la par, ya con programas de cero discriminación y muchas cosas en cuanto a legislaciones. Eso es como lo que vamos a avanzar. ¿De nada? Sí, dígame. ¿Cuál es el proceso que se lleva a cabo para abordar estas problemáticas de desaparición forzada? Hay protocolos. Obviamente son casos que los toma una determinada dependencia, una determinada secretaría, y hay protocolos de acción. ¿Sí? Se trabaja mediante un equipo multidisciplinario donde hay abogados, donde hay diversos profesionistas, y ellos tienen un protocolo donde van dándole seguimiento, o sea, desde que se pone la denuncia, el acompañamiento con familiares. Sí, tienen ya ellos sus acciones, pero sí todo está establecido con el protocolo. Nada más que pues sí es, pues como siempre, ¿no? Todo a veces es como más tardado y las cuestiones burocráticas, pero pues sí ahí está algo a seguir. ¿De nada? ¿Alguna otra duda, chicos? Que me puso el reloj al revés. Tenemos todavía unos minutos. La idea es que podamos en un futuro hacer este intercambio con México. Tenemos pendientes unas universidades donde hay trabajo social, entonces la idea es que ellos puedan hacer el intercambio, puedan homologar ahí un semestre, puedan ir a un ejercicio de México. Sí, con universidades, con la UNAM, que o sea, es lo que yo les decía a ellos, que la UNAM es la máxima casa de estudios en México, es la universidad pública más grande y también de las más importantes a nivel Latinoamérica, está en el ranking de las universidades más importantes. ¿Hay mucho trabajador social en México? Sí, hay muchos. Fíjate que es un campo que sí se ha expandido, ¿sí? Ya por eso también universidades privadas le han ofertado la licenciatura, porque han visto que la fuente de trabajo sí da y a veces ya no hay trabajadores sociales. Por eso se ha venido impulsando la profesión y se ha crecido. En la Ciudad de México hay mucho porque está pues la UNAM, que es la universidad pública, y también tiene muchas otras universidades privadas. Hablando del ámbito de Jalisco, que es donde yo vengo, está la Universidad de Guadalajara,
que es pública, imparte la licenciatura y